Bien, jóvenes, entonces el Taqueoncoy planteaba también un retorno al culto de las huacas regionales para enfrentar a los invasores y castigar a los indios bautizados o que habían aceptado el cristianismo. Hablaba entonces el Taquionco y planteaba el retorno de las huacas regionales en dos personalidades, Pachacamat y Titicaca. Estas huacas habían dejado su posición habitual en ríos, en aguas o en montañas e ingresaban sobre los cuerpos de los indígenas cristianizados, originando en ellos movimientos extraños como temblores, tirarse al suelo, caerse al suelo, bailar, de ahí el nombre de enfermedad del baile o danza del dolor. Asimismo, sostenían que las huacas plantarían gusanos en los corazones, en el corazón o dentro del organismo de los españoles y sus caballos y de todos los indígenas que habían aceptado ser bautizados. Bueno, en realidad, estos indígenas que tenían esos dolores y que se tiraban al suelo producto del dolor y que parecía que bailaban, simplemente lo que estaba pasando por ellos es que se habían contagiado de las terribles enfermedades que habían traído los españoles, como por ejemplo la viruela, la sarampión, la gripe, etcétera. Las enfermedades, abusos y hambrunas que vivían los herederos incas, según los Tationcoy, era producto de haber perdido el culto a sus dioses originarios, a sus dioses naturales. Este movimiento ideológico, el Taquioncoy, fue dirigido por un grupo de sacerdotes llamados taquioncos, los cuales eran sacerdotes indígenas, hechiceros, en otras palabras, que recorrían las poblaciones, los pueblos indígenas, instruyendo pues este ritual, imponiendo estas ideas revolucionarias contra el cristianismo. Este movimiento del Taquioncoy fue violentamente reprimido por el extirpador de idolatrías llamado Cristóbal de Albornoz. Luego tenemos el mito de Incarri. El mito de Incarri significa Inca Rey. Surge a raíz de la muerte o ejecución de Tupac Amaru I, que como ya vimos muere decapitado, le sacan la cabeza. ¿Qué plantea entonces el mito de Incarri? Plantea la resurrección de este Inca, o sea que iba a volver a la vida, que su cabeza se iba a unir nuevamente con su cuerpo, iba a salir de su tumba para enfrentar a los españoles, derrotarlos y expulsarlos de las tierras incaicas y nuevamente volver a restaurar el Tahuantinsuyo. Eso planteaba el mito de Incarri. Por eso se ve en este mito esa característica mesiánica de este Inca Salvador que iba a volver para expulsar a los españoles y restaurar el imperio incaico. En el mito de Incarri vemos entonces que es producto del sincretismo cultural entre lo andino y lo español. Lo cristiano español se ve en la resurrección, porque sabemos todos que según los cristianos, ¿quién resucitó? Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, entonces, lo andino es en ese querer de restaurar el Tahuantinsuyo y lo cristiano sería o se veía ahí en la resurrección de este Inca. Bien, ahora vamos a hablar de la extirpación de idolatrías. Fue una campaña religiosa desarrollada por los españoles con el apoyo de la Iglesia Católica con el objetivo de destruir la cosmovisión, la cultura
la religión, las creencias, los ritos y las normas éticas de los indígenas. En resumen, la extirpación de idolatrías fue una campaña religiosa que tuvo el apoyo de la Iglesia católica, mediante la cual los españoles destruyeron todo lo que era símbolo de religiosidad y de costumbre o tradición andina o incaica. En otras palabras, buscaban erradicar esa costumbre o esas tradiciones incaicas. En eso consiste la extirpación de idolatrías. Por ejemplo, los sacerdotes cristianos visitaban los pueblos de la región andina, pero con el apoyo de militares, con arma en mano. Iban a estos pueblos indígenas, ingresaban a las casas, quemaban y destruían todo lo que era símbolo cultural andino. Por ejemplo, quemaban lo que son los amuletos, las huacas, las momias que tenían los incas en sus casas. Todo lo que era símbolo incaico lo quemaban enfrente de estos indígenas, lo cual es una maldad, ¿verdad? Porque para los incas o para los indígenas, estos amuletos, estas huacas, estas momias, eran algo tenían un valor sagrado, pero los españoles entraban y lo quemaban en cara de estos indígenas. Y en su reemplazo, en estos pueblos, ponían capillas y cruces, símbolo del cristianismo, ¿verdad? Por lo tanto, los indígenas se convertían al cristianismo no por convicción, sino de manera violenta, por coacción, ¿sí? Entonces, en esa imposición violenta de la religión cristiana, en eso consiste la extirpación de idolatría. La palabra extirpar significa extraer, ¿no? Buscaban extraer todo lo que es símbolo andino o símbolo incaico. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.